Miren, yo les traje hoy un poema que quiero compartir con ustedes. Por el título van a descubrir rápidamente quién es. Somari de los huevos de paloma. Los huevos de paloma son como los cohetes. Todo el mundo presume que volarán algún día. Los somaris son de Gustavo Pereira. El poema es de Gustavo Pereira. La foto es de Gustavo Pereira. Pero el invitado es Enrique Hernández de Jesús. Bienvenido, Enrique. Gracias, Iván. Fíjate, este Somari y todos los poemas que aparecen En este libro. sí, Gustavo Pereira, Fiel a la Palabra, donde hay más de 70 fotografías que le tomé a Gustavo Pereira desde el año 1974, son prácticamente inéditos todos los textos. No son textos que aparecen en otros libros de Gustavo, sino que están allí sobre la fotografía. Entonces tiene esa particularidad de que encuentra unos somaris y hay otros textos que no son somaris, pero siempre está el espíritu, ese ritmo, ese canto de Gustavo Pereira en su poesía, que bueno, nos tiene seducidos por muchísimos años, porque Gustavo Pereira es uno de nuestros grandes poetas, que además es una poesía hecha en un país como Venezuela. Es decir, a él no se puede decir que Gustavo es un poeta francés, ni inglés, ni alemán, ni italiano. Es un poeta venezolano. Margariteño. Margariteño, pero no son poemas margariteños, son poemas venezolanos, porque de repente puede ser una expresión maracucha, merideña, de cualquier parte del país como lo es, a lo mejor por las mismas relaciones que él tiene con su gente, sus grandes amigos. Luis Alberto Crespo. ¿Tú estás entre sus grandes amigos? Yo creo que sí. Lo que él llama amigos del alma. Mira, y esos amigos del alma, él les habrá contado alguna vez qué cosa es para él un somari. Y a mí me gustaría saberlo de tu boca, ¿qué es para ti un somari? Fíjate, primero es como una forma de poesía. Sí, es un género. Es un género que ya es un género en el mundo, porque nosotros logramos que Tobias Burger hiciese la traducción al alemán, y está publicado en alemán en un libro de este grosor, en Alemania, Gustavo Pereira. Es decir, no existen los somaris en ninguna otra parte, ni en los japoneses, ni en los chinos, ni en los italianos, en ningún sitio. Ya que nombras a los japoneses, es como el haiku. Podrían ser, pero son distintos, porque aquí hay otro canto, otra manera de expresarse. Allá hay otra expresión como mucho más lúdica, vamos a decirlo, aunque aquí también puede haber la cosa lúdica, pero es Gustavo Pereira, es la voz de Gustavo Pereira, como la voz de Ramón Palomares. Cuando uno escucha a Ramón Palomares, va a quedar en la literatura para toda la vida. Esa persona que fue despreciada por mucha gente, porque lo llamaban campesino, una persona que tenía que ver con los ríos, y se burlaron de Ramón Palomares, su propia generación. Cuando él era joven se burlaban de él. Y bueno, ¿en qué se convirtió? En uno de los grandes poetas venezolanos, como lo es Vicente Gervasi, Juan Sánchez Peláez, Luis Alberto Crespo. Es decir, entran en la misma zona donde entra Gustavo Pereira. Una poesía muy venezolana, y los somaris son venezolanos. Por cierto, dentro de 2 días se va a presentar en esta feria, en el homenaje que se le hace a la poesía, que comienza hoy, el día miércoles en el Teatro Nacional, se va a presentar un libro que no tiene somaris de Ramón Palomares, una selección que hizo Gustavo. Un libro que hizo José Pérez, que seleccionó. Uno de los grandes estudiosos de Gustavo. Que ha trabajado a Gustavo desde hace muchísimos años. Sí. Entonces, bueno, no puede venir porque tuvo problemas con el pasaje, etcétera, etcétera. Y esta mañana me llamó. Yo soy el presentador, era el presentador oficial, y ahora voy a ser el presentador del libro. Me toca presentar ese libro, pero voy a aprovechar también de hablar de Gustavo Pereira, Fiel a la Palabra, en ese evento. Que conozcan un poco este libro, que es un testimonio. Este libro tiene otras particularidades. Aquí está Gustavo desde el año 74, que fotografié en París, en un café de París. Y termina con una fotografía en su casa de la playa en Anzoátegui,
Cerca de lecherías. cerca de Lechería, pero en esa casa de playa, no es la casa de familia, sino Claro, claro. una casita de playa que él tiene, que tiene la mala suerte ahorita de tener una cementera al lado. Entonces todo ese humo lo percibe Gustavo Pereira y va poco, ya va muy poco a esa casa, la tiene prácticamente abandonada. Pero tengo fotografías en esa casa y tengo fotografías en la casa de él, fotografías en muchos cafés, fotografías por muchos sitios donde me he encontrado con Gustavo. Esto es una selección de las 500, 600 imágenes que debo tener de Gustavo Pereira. No escritas todas, por supuesto, pero si puedo lograrlo, poco a poco, en los años que nos quedan, lograr que Gustavo escriba en más fotografías, porque estos son testimonios únicos. Yo tengo más de 3.000 fotografías escritas de poetas del mundo, registrados así ya, registrados, tengo casi 700 poetas, grandes poetas. Esa palabra grande a mí no me gusta, pero digo grandes para darle como una... Que son más conocidos tal vez. Sí, importantes, ¿no? Sí. Tuchenko, Adonis, José Emilio Pacheco, Gonzalo Rojas, etcétera, etcétera, etcétera. La poesía latinoamericana, bastantes poetas europeos, alemanes, italianos. Hemos tenido suerte en muchos festivales en Venezuela que vinieron poetas de otros países, de África, por ejemplo. Entonces tengo poetas africanos. En el Festival de Poesía de Medellín he tenido la suerte de encontrarme también con muchos poetas de otros países, ¿no? En México, en Argentina, Leopoldo Castilla, Borges, por ejemplo. Tengo a Borges más de 80 retratos de Borges, pero no tengo una sola foto de Borges escrita. Eso no importa, Borges lo dice todo con su rostro. Ya no te lo va a poder escribir. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Es bastante difícil. En una oportunidad yo tenía una exposición en el Museo de Bellas Artes y habían como 200 fotografías de poetas escritas, ¿no? Y entonces un cineasta se me acercó y me dice, oye, qué bueno ese trabajo tuyo, me encanta cómo bajaste por internet todas esas fotos de todos esos poetas, ¿no? Entonces yo me quedo así como mirándole y le digo, cierto, pero lo difícil es escribir como ellos. Por escribir como Beidao en japonés me costó muchísimo, me costó muchísimo. Y escribir incluso en italiano, a pesar de que yo viví en Italia un tiempo, me costaban los italianos, me costaba escribir e inventarles un poema, porque nadie puede pensar, es decir, como lo ven siempre a uno así normal, humilde como lo es Gustavo, entonces piensan que uno no ha tenido la oportunidad de conocer otras voces, otros ámbitos, el título de un libro, pero otras personas, otros grandes personajes de la poesía. Entonces que eso no lo puede hacer un venezolano, eso lo puede hacer un alemán, un italiano, un francés, sí, pero no un venezolano. No cabe en ese pensamiento nosotros, demasiado estructurado. Sí, para nosotros eso no existe. Así es. Entonces pensaban que yo había bajado de internet esas caras de esos poetas. Y que había, y bueno, pero como les decía, lo difícil era escribir como ellos, ¿no? Así es. Estamos conversando con Enrique Hernández de Jesús. Vamos a hacer una interrupción para identificar al canal prestador de servicio y ya vamos a seguir hablando. Seguimos conversando con Enrique Hernández de Jesús. Y quiero recordarles, amigas y amigos, que este programa ha sido grabado el día martes 20 de marzo, es decir, sobre la fecha de la poesía, el Día de la Poesía. Mañana es el Día Mundial de la Poesía, mañana, 21. 21 de marzo. 21 de marzo. Pero es bueno porque como el programa es grabado, es bueno decirle a nuestras usuarias y usuarios exactamente qué día para que tengan contexto con lo que estamos Pero conversando. nosotros no celebramos un día, sino nosotros celebramos una semana completa. Y a veces 365 días de un solo año. A la poesía, pero aquí estamos celebrando con el Ministerio de Cultura una semana completa dedicada la semana a Ana Enriqueta Terán, sí, que es otra de nuestras grandes poetas de la poesía venezolana. Llegó a los 99 años. Yo creo que llegó un poquito más, porque como era tan coqueta se debe haber quitado unos 3, 4 años. O meses, por lo menos, porque dicen que ya estaba... Pero ya que ella, ya era del 17, ella pasó los 100 años. Sí. Y además era andina, seguro que se quitó varios años.
Sí. seguro, como todos son Pero amigos su poesía sigue siendo joven, a su pesar de que poesía es se una nos fue. poesía de niños, para niños, una poesía para adolescentes, una poesía para gente grande, para ancianos, como debe ser la poesía, para todos, para todo tipo de lector. Mira, Enrique, hay una cosa que yo quiero conversar y que tú la has asomado varias veces, tanto en el segmento anterior también como ahora, y además lo conozco de tu práctica creativa, de alguna manera. Y es que tú haces mucho esto que hiciste con Gustavo, o lo solicitas al poeta, que es que el poeta escribe alrededor de su fotografía, una fotografía que el propio Enrique Hernández de Jesús ha hecho. Y casi siempre hace un poeta, hace sus poemas, y es el caso de Gustavo Pereira en este libro. Pero hay otro elemento que a mí me llama la atención y que asocio con esto, que es que tú muchas veces metes las fotos en una botella vacía. ¿Por qué ese afán, y disculpa que te interprete, pero quisiera tu opinión con relación a esto, por qué ese afán por encerrar al poeta, bien sea en torno a su propia poesía, en un círculo que escribe alrededor de la poesía, o en una botella? ¿Por qué? En el caso de la fotografía, cuando el poeta escribe alrededor de la fotografía, lo hace enfrente de mí. Yo nunca le doy las fotografías para que se las lleve y escriba en su casa. Primero porque nunca me va a devolver la fotografía. Segundo, va a agarrar libros y va a comenzar a copiarse en las fotografías. Lo que va a escribir lo va a sacar del libro, por el tiempo, por la premura de muchas cosas, ¿no? En cambio aquí no, aquí es directo. Entonces, por eso digo que estos textos son inéditos. Todos estos poemas, voy a leer cualquier poema de Gustavo, como el que tú leíste al principio. Por ejemplo, con esta fotografía del año 74, dice: el espacio es todo, lo que necesitas está allí, bajo el edredón un viejo moscardón nos duele siempre, y para siempre uno regresa y siempre regresa. Eso está escrito en ese momento. El propio Gustavo se sorprendía, decía, pero ¿y esos textos? ¿Cuándo yo hice esos textos? Le digo, bueno, fíjate, son muchos años escribiendo esos textos, porque él no los recordaba. Forzado a la espontaneidad. A la espontaneidad, al poema inmediatamente, a esa poesía inmediata, poesía cotidiana, poesía de la hora, del aquí, en ese instante, pues. Y la segunda de por qué los meto en un frasco. Bueno, eso me ocurrió un día que quería montar una fotografía de unos poetas y cuando fui al sitio, a la marquetería, costaba muchísimo dinero montarlas. Entonces dije, no, voy a meterlas en unos frascos y de allí nació esa idea donde he hecho exposiciones de 30 metros de poetas, 50 metros de poetas, 50 metros de poetas. Son metros de verdad, sí. Metros lineales y están las caras de las caras de los poetas en 50 metros. Es decir, hay que ver cuántos poetas hay allí, 2.000, 3.000 poetas. ¿Y cuántos de esas botellas te habrás bebido? Las Bueno, botellas, bueno, algunos. esa parte es la más importante. Es decir, he tenido que beberme todas esas botellas para poder después meter al poeta, ¿no? Entonces la gente dice, este es un borracho de toda la vida. No, no es así. Algunas veces, pues, consigo las botellas en algunos sitios, pero casi siempre son botellas usadas. Sí. Porque yo creo en el arte povero, el arte del reciclaje, la utilización de ciertos elementos que los italianos inventaron en los años 50, 40, porque no tenían recursos para comprar ni telas ni pinturas, iban recogiendo y hacían lo que después Mario Abreu hizo aquí, por ejemplo, los objetos mágicos. Los objetos mágicos es donde tú ves cosas integradas del común que están encontradas por azar, o Gabriel Morera, o Carlos Contramaestre. Es decir, la utilización de cosas que tú vas a botar y en vez de botarlas, las reciclas. Pues yo reciclo las botellas en ese sentido, pero hasta botellas pequeñas de perfumes, botellas chiquiticas, el pubis etcétera, cantidad de cosas que suceden en la fotografía, las series eróticas que he hecho de fotografía, donde está la poesía del cuerpo, no el erotismo visto así siempre con la vulgaridad de que quieren banalizar el cuerpo. El cuerpo es una cosa muy bella de los seres humanos. Entonces yo creo que es una poética, la poética del cuerpo, la poética de la cara de los poetas. Yo trabajo con la poesía y para mí todo es un solo matrimonio. La fotografía, lo que yo escribo, lo que escriben los poetas alrededor, eso es un solo matrimonio, del cual me ha sido imposible divorciarme. Me he divorciado por cuestiones
creo que le agradezco tanto a las damas que me han acompañado toda la vida y las entiendo, que soporten ese fetichismo exagerado mío, esa cuestión de que en la casa no hay ningún espacio para nadie, sino para los libros y los cuadros y las botellas. Entonces es un espacio demasiado cargado. Entonces yo les agradezco de verdad que me hayan comprendido, las que me comprendieron, no las que me soportaron un ratico. Que no te quebraron uno de esos frascos en la cabeza. Nunca, jamás, Nunca, ¿eh? jamás pasó eso. Jamás, afortunadamente. Yo creo que las intenciones sí Pueden haber estado presentes. estaban presentes, pero jamás pasó eso porque también eran personas con sensibilidad, ligadas a un mundo de la sensibilidad. Mira, Enrique, hay una cosa, un punto al que acabas de llegar, que yo también quería juntarlo en algún momento, que están juntos en tu vida, o sea, ellos convergen en tu vida y tú lo acabas de decir, que es la poesía y la fotografía. Dos expresiones artísticas, con su lenguaje propio cada una de ellas, pero que tienen mucho que decir de ti en el próximo segmento, porque vamos a identificar al canal prestador de servicios. Pero en el próximo segmento que quisiera que me dijeras como una especie de autorretrato tuyo, pero también junto con la poesía, que me digas qué pasa con tu poesía y qué pasa con tu fotografía y qué dicen de ti. Al regreso seguimos con Enrique Hernández de Jesús. Gracias por permanecer acompañándonos en esta conversación con Enrique Hernández de Jesús. Quedamos con una pregunta, más que una pregunta, una inquietud, Enrique, que tiene que ver con la estética de tu fotografía y la estética de tu poesía. Esa estética tuya, ¿qué dice de ti? Mira, fíjate, yo voy a decir lo que dice la gente más bien, o lo que dicen los grupos. Los poetas dicen que yo no soy poeta, que yo lo que soy es fotógrafo. Los fotógrafos dicen que yo no soy fotógrafo, sino que yo soy poeta. Y así los gastrónomos dicen la misma historia. A pesar de que yo he publicado varios libros de cocina, por supuesto no creen en mi cocina porque dicen que mi cocina es demasiado poética y que eso no es cocina, ¿no? Como agua para chocolate. Claro, no, lo mío es anterior a ese libro, por ejemplo. Porque yo escribí en el Nacional, cuando el Nacional era nuestro gran periódico, La Olla Imaginaria, por 9 años. Y estoy hablando cantidades de años, ¿no? Y así por el estilo. Incluso los libros que yo he diseñado, que se han ganado premios, los diseñadores dicen que yo no soy diseñador. Y resulta que yo estoy casado con todos esos géneros, porque me pertenecen. Yo me siento poeta, yo me siento fotógrafo, yo me siento gastrónomo, yo cocino todos los días. Y hago comidas para mis amigos, y muchos son felices con mis platos. Y siempre dicen, qué grande eres, poeta, qué grande eres. Claro, porque comen muchísimo también, ¿no? Y se beben sus buenos tragos comiendo, entonces disfrutan. Y con los libros ocurre lo mismo. Esos libros tan hermosos que yo hice sobre Vicente Gervasi, por ejemplo, que son unas joyas. Y son libros con mi fotografía, y que estuve los últimos 15, 20 años con Vicente Gervasi, todos los fines de semana, reunido con él y él escribiendo en mi fotografía. Un libro que tiene 99 fotografías de Vicente Gervasi. Pero además de eso, los poetas del Caribe, mis exposiciones de fotografía, que he hecho en otros sitios, en todo el Caribe. Anduve por varias islas del Caribe con Bernardo Álvarez, y eso fue un trabajo muy importante, porque está la memoria de mucha gente del Caribe que nosotros desconocemos por completo. Nosotros conocemos más los poetas ingleses, alemanes, fotos de ellos, pero poetas del Caribe, muy poquitos. Entonces, bueno, tuve esa suerte de trabajar los poetas del Caribe, o los poetas de la rebeldía. Cuando me reuní en Italia con Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs, Ted Young, y los fotografié. Entonces, no te digo que dicen que es imposible que yo haya estado con la Beat Generation, pero allí entonces hice una exposición que se llama Los Poetas de la Rebeldía. Incluí muchos poetas nuestros como Víctor Valera Mora, inclusive Juan Sánchez Peláez es un poeta de la rebeldía, Luis Camilo Guevara, son poetas de la rebeldía, poetas rebeldes. ¿Y el chino? El chino, por supuesto, el Chino Valera es nuestro más grande poeta. ¿Tuviste la oportunidad de fotografiar al chino? Bastante, y de tener la suerte de quien se lo lleva a Mérida después del matrimonio de Gustavo Pereira soy yo, con el indio Hernández Guerra, con el pintor. Nosotros nos llevamos a Luis Cornejo y al Chino Valera Mora, y él se va a vivir a Mérida, y al principio vivían en un cuartico que yo tenía en una casa familiar, en casa de mis padres, y ahí vivíamos los tres.
en ese cuartico, y nuestra madre nos llevaba el desayuno todas las mañanas al cuarto. Es decir, eso siempre lo recuerdo como una anécdota bonita porque eso hago yo siempre. Cuando estoy enamorado yo le llevo el desayuno a la dama todos los días a su cama, ¿no? Claro. Eso además forma parte de mi gastronomía. ¿Y esas bellas damas están también en en tus fotografías? Están en mi fotografía. Cuando me preguntan por los desnudos son autorretratos porque yo no voy a decir el nombre de ninguna de las damas. Claro. Entonces yo digo que son autorretratos y además hay una belleza que mis fotos no identifican a la dama por su cara, sino son los cuerpos, lo que te decía, un fragmento de un seno, un fragmento de una pierna, etcétera, un fragmento. ¿Y de quién son los textos que están alrededor de esa foto? En, ¿Tuyos o de ellas? En algunos casos, no, de ellas muy poco, ellas no lo escriben tanto, en ese caso son míos, son textos que yo he agregado en esa fotografía, son poemas míos. Qué bueno. Es decir, que eso es un matrimonio que yo tengo, es un matrimonio donde nunca me voy a divorciar. Es decir, me voy a divorciar en el momento que esté metido dentro de una urna y me estén enterrando, pues voy a estar todavía pidiendo, cántenme una canción, vamos a bailar, vamos a hacer una fiesta. Pero de resto no, es decir, ese matrimonio va a durar toda la vida y yo voy a existir en la vida por eso, por ese trabajo que está allí, con ese matrimonio. Cuando uno mira el arte de tu fotografía, uno se pregunta si tú, por ejemplo, Enrique, harías poesía con una cámara que no tenga película. Estas son fotos todas hechas con película, ¿no? No son fotos de electrónica, quiero decir. Al principio muchas son hechas con película. Muchas son. Ahora no, ahora estoy ya trabajando las digital porque es muy práctico, es más rápido. Antes no, antes yo tenía que estar en un laboratorio 8 o 10 horas al día. Mis dedos eran amarillos, impresionantes, porque yo metía las manos en los líquidos y manipulaba, pues. Pero ya de un tiempo para acá no hay, primero que no existe el tiempo para trabajar eso en los laboratorios. El laboratorio requiere cierta paciencia, cierta tranquilidad. Esto hoy en día es más práctico. Tú te metes un chip en la computadora y allí a los 2 minutos tienes la foto. En menos de 1 minuto tienes la foto. Así es. Inclusive, si tú querías tener una fotografía copiada en un laboratorio, la podías tener en menos de media hora. No como esos fotos, que tú llegabas a un sitio y te decía, no, te entrego la foto dentro de 15 días. No, en media hora podías entregar la foto si querías. Tú que eres periodista lo sabes. ¿Cómo hacen una foto que si te la toman ahorita y va para el periódico dentro de media hora? Así es. Y antes era con carretes. Sí, pues, revelando. Y copiando. Ahora fíjate, tú eres un maestro, independientemente de lo que opinan tus fotógrafos amigos de ti y lo que opinan tus poetas amigos de ti. ¿Qué dice el maestro Enrique Hernández de Jesús a las generaciones que de alguna manera tienen cosas de ti que aprender? Y con eso terminamos. Exacto, mira, primero en la poesía hay que leer. Esa cosa yo no creo en los talleres literarios, por ejemplo, a pesar de que hay gente que se ha formado en talleres literarios, pero hay que leer mucho, leer poesía todos los días, escribir todos los días, un poemita, una línea, pero ese es un trabajo. Y la fotografía lo mismo, tomar fotos todo el tiempo, tomar fotos. Es decir, es un oficio, como hacer zapatos, como hacer un traje, como hacer una gorra, como cocinar. Como cocinar y como ser carpintero. Es decir, el oficio de la carpintería en todo. Es decir, la literatura es un oficio. La literatura no es un deporte de fin de semana, ni como esos pintores domingueros o las pintoras que se ponen a hacer un paisajito un sábado porque le gusta a mi hija. No, ese no es el arte. Hoy, por cierto, también tenemos un pesar en nuestro corazón porque se nos va un gran artista que es Mateo Manaure. Ese sí es un maestro. Cuando tú me dijiste a mi maestro, a mí me da mucha risa porque yo respeto mucho esa palabra, porque soy andino y nosotros le decimos maestro a un carpintero, le decimos maestro a los sabios y a un gran profesor, a un educador, siempre como el maestro Prieto, por ejemplo. Nosotros tenemos los andinos esa consideración con la palabra maestro, respeto por esa palabra. No como, más maestro será usted, como dice la gente. No, es una falta de respeto cuando a alguien le dice uno maestro. Si uno lo dice por una cosa, con una consideración importante, que es siempre la paz, el amor y la poesía.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández de Jesús. Muchísimas gracias a ustedes también, amigas y amigos, usuarias y usuarios. Hasta una próxima oportunidad.